Así que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Lo primero, a todos los que habéis entrado. Veo que acaba de entrar también ahora justo Cristina, aunque yo creo que en unos minutitos igual se une alguien más, pero bueno, vamos empezando. Y como al final quiero que también este webinar, llámale charla, sea para intentar responderos todas las preguntas posibles que podáis tener respecto al curso y obviamente explicaros también en qué va a consistir. Vamos a intentar hacerlo en la medida de lo posible lo más interactivo, ¿vale? Así que lo primero que os lanzo es cualquier tipo de duda, pregunta que tengáis por el camino, hacerla llegar, ¿vale? Hacerla llegar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Yo voy leyendo el chat. Aquí veo a Álvaro poniendo buenas tardes, voy leyendo el chat, así que sí, a lo largo de esta breve llamada queréis que conteste a cualquiera de vuestras dudas, lo hacéis llegar por aquí y yo os contesto, ¿vale? Veo que acaba de entrar ahí Loli también, junto con Cristina. Así que nada, lo primero, presentarme. Mi nombre es Paul, aunque en redes me llamo Suja. Tengo la suerte de haber podido impartir también parte de un curso de narración aquí en ESIDE. Y a raíz de eso, pues salió la oportunidad de poder hacer y dirigir, en este caso, otra nueva formación con la que me siento súper orgulloso de tirar hacia adelante, que es alrededor de la marca personal, que es un concepto que igual hay alguno incluso que lo tiene algo difuso y que vamos a entrar al detalle un poco de lo que es y del por qué sirve y por qué es tan importante realmente que le demos, valga la redundancia, la importancia a lo que es y qué es lo que vamos a trabajar en el curso, ¿vale? Lo primero, deciros que es un curso que no voy a dar solo. Es una formación con la que vamos a contar con 4 profesionales muy guays, además los 4, de diferentes ámbitos. En primer lugar, pues os presento a Víctor. Víctor es el director de Red Bull Gaming, es una posición muy importante dentro de Red Bull. Se encarga de todo lo que es el apartado de gaming, de todo lo que ocurre a nivel gaming. Colaboraciones que hayáis podido ver pues con Nilo Ojeda, con Gref, con un montón de creadores y dinámicas fuera también del mundo del gaming, es quien se encarga un poco de llevarlas a cabo. Víctor Ruiz va a dar una charla alrededor de cinco conceptos que puedes aplicar en cualquier sector y que él, gracias a su experiencia dentro del mundo del gaming, cree que son como esos pilares fundamentales que te van a poder servir en el sector en el que estés. Es un tío súper interesante, a mí me parece un profesional como la copa de un pino, yo he aprendido muchísimo currando con él y estoy seguro que os va a aportar un montón de valor. O sea, él como profesional me parece un 10 y me estaría escuchándolo horas. Y se lo comenté, la idea de venir a dar esta charla va a estar 1 hora aproximadamente con vosotros y resolviendo también vuestras dudas o cualquier cosa que tengáis. Es la gracia que va a haber también de que el curso pues tenga esta parte de interacción constante con vosotros, que sean charlas. Y va a estar 1 hora hablando de estos conceptos, pero luego es lo que os digo, pues traeros por favor preguntas preparadas y a lo largo de la charla, igual que vamos a hacer ahora o que haréis conmigo también en mis clases, con todos los docentes y profesores, apuntarlo y vamos, bombardearles sin ningún tipo de miedo a dudas y a conceptos, porque yo creo que ahí es donde está realmente el valor de poder exprimir este curso al máximo, ¿no? Bueno, pues tendréis esa hora con Víctor, luego estaréis también con Polina, que a mí Polina me fascina todo lo que hace. Polina es la creadora de Vinny Wood, que es una marca de café, que quizá Polina y Vinny Wood, pues puede que no lo conozcáis, pero igual sí que os suena más Clavero, que es un creador de contenido muy grande, o sea, tiene millones de seguidores en todos los lados, sobre todo él se dedica principalmente a hacer contenido en YouTube, pero lleva muchos años ya haciendo contenido de todo tipo, además con una producción muy curada y muy chula. Y es su pareja, Paulina es su pareja, y los dos juntos con su equipo crearon Vinny Wood. Vinny Wood es una marca de café, al inicio simplemente cápsulas de café con un concepto un poquito más curado, pero más allá de eso, sobre todo lo que a mí me fascina de Vinny Wood es cómo han conseguido crear una identidad de marca
cómo han creado realmente todo ese universo Winnie Wood, que a día de hoy, pues hace un mes colaboraron con Fake Gods, con una marca de ropa para sacar una colección, han hecho pop-ups de venta física, han hecho diferentes lanzamientos de diferentes productos y servicios y alrededor de lo que es una marca de café, ¿no? Y realmente cómo han conseguido prácticamente de la nada, pues ser una marca súper, súper rentable. Y me parece fascinante, sobre todo, pues cogiendo diferentes temáticas como la que es en este caso, pues el café, ¿no? Ella os va a hablar de todo este concepto de cómo han creado la marca, cómo empezaron desde cero, el proceso creativo. Ella se centra muchísimo también, sobre todo, en la estética y creo que es súper interesante de analizar pues, su caso de éxito y de cómo han llegado al punto en el que están, qué pretenden hacer en el futuro para seguir evolucionando la marca y que sobre todo podáis sacar muchísimos aprendizajes y lo que yo quiero que saquéis sobre todo de la masterclass y de del curso en general son patrones, son conceptos que luego podáis extrapolar y podáis utilizar en vuestro caso. Aquí luego me molaría que me hablarais en vuestro caso, los que estáis aquí escuchando, ¿por qué os interesa el curso? ¿En qué puntos os encontráis? ¿Es que simplemente tenéis curiosidad por la marca personal? ¿Es que sois emprendedores que queréis lanzar una marca? ¿Tenéis una empresa? ¿Tenéis un servicio? ¿Trabajáis para terceros y queréis empezar a emprender por vosotros lados? ¿Queréis ser creadores de contenido? ¿En qué puntos os encontráis? ¿Sois empresarios ya reconocidos pero que queréis reinventaros y buscar tenéis ya un negocio físico online y queréis intentar aumentar vuestras opciones de éxito? Me encantaría poder conocer vuestros casos y algo que vamos a hacer a lo largo de todo el curso, y ahora entraremos más al detalle cuando terminemos de hablar de los docentes, es intentar, en la medida de lo posible, tutorizaros, coger vuestros casos y ayudaros a lo largo de esas clases y también con diferentes tareas y conceptos que os lanzaré para que os llevéis a casa, de cómo poder evolucionar eso que tenéis dentro de la cabeza. Incluso si no lo tenéis claro, ayudaros a definirlo, a encontrarlo y a empezar a trazar un plan, una hoja de ruta para que empecéis a activarlo, que yo creo que es lo más importante y lo que más cuesta al inicio, que es dar ese primer paso, ¿vale? Así que ya me gustaría que lo vayáis macerando porque cuando terminemos el webinar me molaría que alguno me contara en qué punto se encuentra y por qué le interesa esto, ¿no? Sigo con los profesores. Hemos hablado de Polina, hemos hablado de Víctor. Me faltan dos más, aparte de mí, que ahora entraré en mí. Eh, tenemos a Ney. Ney es un perfil que a mí me fascina. Ney es un YouTube Strategist, que es un concepto que me parece muy curioso porque es muy nuevo. Realmente YouTube no es nuevo, pero sí que la figura del YouTube Strategy es una figura que no existía hasta hace bien poco. Son las personas que se encargan detrás de la estrategia creativa y el proceso de subida del contenido de YouTube. Y dirás, Paul Suja, esto me pilla demasiado lejos, tío. Es como que no termino de encontrar el concepto. ¿Qué me puede aportar a mí este tío? ¿Realmente en qué funciona? Bueno, a mí, las veces que he hablado con Ney, me parece un coco, tío. Es un coco. Y es un tío que aunque no tengas muy claro que te apetezca hacer nada relacionado con YouTube o que YouTube lo veas como algo demasiado lejano, que no te pueda llegar a interesar, YouTube al final, no lo digo yo, sino analizado por prácticamente todos los creadores de contenido, incluso marcas reconocibles, es un poco uno de los escaparates que no queremos dejar pasar de ninguna forma. Ya bien sea en contenido corto, con el Shorts o con el VOD en el formato largo, o aunque sea simplemente por tener el expertise y el conocimiento de cómo funciona, es una plataforma que a día de hoy es la que más tráfico tiene, incluso por encima de los grandes rivales que vienen como TikTok, etcétera. YouTube es una auténtica locura, es la librería de Alejandría del contenido, y tengas una marca, un servicio o tú a nivel personal, creo que es muy interesante que entiendas cómo funcionan las tripas de YouTube. Y sí que es verdad que podríamos haber traído algún otro estrategia de otras, estratega de otras plataformas, ¿no? En mi caso, pues hablaremos durante una de las clases, que ahora hablaremos de mis clases, del contenido largo versus el contenido corto y realmente cómo hacer una estrategia de contenido y dónde hacerla, pero en concreto quería traer a alguien que fuera especialista en contenido largo en YouTube, porque creo de verdad que es donde está el, el punto, es donde realmente hay que saber hilar muy fino, trabajarlo bien, entender el proceso, saber los peros, los puntos, las comas
y yo creo que con él lo vais a entender muy bien. Además, tiene muchos casos de éxito, va a hablar de cómo es su framework para encontrar ideas virales, cómo el poder de la narrativa detrás de los vídeos, cómo funcionan los packagings, el concepto del packaging, que es la miniatura más título, la estrategia de cambiar el contenido, saber cuándo y cómo lanzarlo, que al final es algo muy interesante y que puede parecer que suene a chino al inicio, pero de verdad que poniéndole un poco de atención veréis que son conceptos relativamente sencillos, que basta con iterar, con intentar escuchar, ser proactivo y buscar patrones para poder encontrar qué es lo que, repito, y otra vez más, esto lo voy a repetir muchísimas veces, tanto hoy en el webinar como en la charla, podéis extrapolar y utilizar en vuestra pasión, porque al final todo este curso va de cómo monetizar tu pasión. Me da igual que quieras hacer anzuelos de pesca, me da igual que tengas una panadería, una tienda de ropa, que quieras vender impresiones 3D online, que tengas un servicio de cómo poner moquetas en hoteles, jardinería. Me da igual cuál sea tu producto, tu servicio, tu perfil, incluso tú como marca personal, pero que puedas extrapolar patrones y conceptos de todos los profesionales y de todos los inputs que os vamos a lanzar en muy poco tiempo para que tú con toda esa amalgama de opciones hagas un buen cóctel y terminemos puliendo una estrategia para utilizar en un caso de éxito que tú quieras tirar hacia adelante o que quieras probar, ¿vale? Esa va a ser la gracia del curso de monetizar tu pasión. Y nos falta nos falta Susi. Susi es un perfil lindísimo. A mí Susi me parece guay porque nos va a hablar, va a ser realmente la única, aunque a pesar que yo también soy creador de contenido y trabajo activamente en redes sociales y de forma activa. Yo no voy a hablar tanto de mi caso de éxito en cuanto a creador de contenido, aunque hablaremos de varias cosas, pero Susi sí. Susi va a hablar en concreto de cómo ha sido su experiencia reciente en los últimos años, para que veáis que no hace falta llevar años para empezar a poder vivir de ello, como creadora de contenido, ¿no? Incluso de verdad, a los que no os interese ser creadores de contenido o exponeros o tener esa faceta más pública dentro de las redes sociales, creo que es interesante ver este uno a uno que vais a tener con Susi. Es una creadora que empezó hace relativamente poco, post pandemia, y gracias a trabajar esa constancia, ese perfil, esas redes sociales, ese branding, ese concepto, machacando, 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 a día de hoy trabaja de ello. Hace poco ha empezado como presentadora en un programa de PlayStation, ha sido creadora de Movistar Coy, el equipo de Ibai, es una creadora que a día de hoy puede decir con orgullo que vive de esto y empezó pues haciendo trabajos partidos, ya os contará ella su historia y creo que es muy guay conocerla y que le podáis también avasallar a preguntas, ¿no? Esos van a ser los docentes que tendréis de masterclass concretas y luego el core principal del curso lo vais a dar conmigo, en sesiones de 1 hora y media en las que vamos a hablar de teoría y práctica, de diferentes cosas. Vamos a hablar de diferentes cosas. Yo os voy a explicar cómo vamos a estructurar el curso. Vamos a dar una primera clase que básicamente va a ser una clase introductiva, pero también con mucho aporte de valor muy interesante alrededor de la oportunidad de la marca personal a día de hoy. Quiero que entendáis, y esto creo que es importante que todo el mundo lo entienda, y cuando lo hablo con mucha gente todavía como que le cuesta entenderlo. Yo a día de hoy trabajo el plan de contenido, el branding y la estrategia online de muchas marcas y empresas. Y les cuesta entender todavía la oportunidad que hay a día de hoy con el contenido. No entienden que estamos en el momento más fácil de hacer crecer tu marca, tu producto, tu servicio de la forma más barata. No necesitas invertir muchísimo dinero, no necesitas tener seguidores, no necesitas ser una cara conocida. Se ha democratizado tanto la posibilidad de crear contenido y de con ello exponerte y que la gente conozca qué eres, qué haces, qué vendes, que la gente todavía no lo entiende. Todavía ven la creación de contenido como algo que hacen 4 chavales en YouTube, los youtubers, los tiktokers, estos, pero no va tanto por ahí, de verdad que no va por hacer bailes en TikTok, no va por seguir tendencias, no, simplemente va de compartir y de explicar qué haces, quién eres, qué vendes, qué buscas. A día de hoy, como funcionan las redes sociales, es que ya no necesitas tener seguidores. Hace 5 años necesitas tener una base de seguidores muy grandes para poder impactar en todos esos leads, en esa audiencia. A día de hoy no.
Existe una cosa que son los para ti, los For You page. Cuando tú entras en Instagram, cuando tú entras en YouTube, en TikTok, en la red social que quieras, el contenido que te aparece, muy probablemente, y eso lo podéis ver vosotros en vuestros teléfonos, no es contenido que sigáis, es contenido que os aparece. Que os aparece porque en ese momento has empezado a hacer running y ahora no te paran de salir gente que hace running, que vende tiras nasales, que vende leggings para correr o bandas para estirar antes de salir, o de golpe has empezado a hacer repostería y te empieza a salir una chica que vende recetas y como vende recetas te sale esa marca de gelatina con la que hace un postre proteico que gracias a cómo funcionan las redes sociales hoy, el agujero de gusano que se ha creado de discoverability, de descubrir gente pequeña, productos, servicios, gente, ha dado la oportunidad, ha dado el escaparate a que mucha gente que crea ese contenido le aparezca en los teléfonos, en las casas, en las pantallas, de mucha gente que le interesa además ese concepto, ¿no? Y hablaremos de muchos casos de éxito. Hay una de las clases, esta primera clase, quiero que, como os digo, que aprendamos y que hablemos muy en concreto de la oportunidad que hay y de cómo podemos aprovechar esta oportunidad, de qué es la marca personal y de cómo realmente podemos aprovechar este momento en el que nos encontramos. No sabemos cómo evolucionará todo esto. El mundo de la inteligencia artificial, el mundo de los creadores UGC, hay un montón de conceptos y de movidas por ahí que no quiero yo que nos volvamos locos porque realmente es muy sencillo lo que hay que hacer y cómo hay que dar esos primeros pasos para empezar a activar, que es lo que vamos a trabajar. Y lo que quiero que veáis es que hay una oportunidad gigante y que es un muy buen momento para aprovecharlo, un momento muy bueno, muy barato y muy interesante para aprovechar esa oportunidad de éxito, ¿vale? Luego hablaremos también de casos de éxito. Va a haber una clase que va a ser solo analizar casos de éxito. Suja, pero si ya va a venir Polina, ¿no? Va a venir Susi, va a venir Ney, va a venir Víctor, hablaremos ya con ellos de casos de éxito. Sí, hablaréis de sus casos de éxito, pero hay muchos y yo creo que la teoría es súper interesante, pero la práctica todavía la es más. Entonces, creo que es súper interesante que si no la mitad del curso, que no lo va a ser, pero sí que el 40% sea analizando casos de éxito. Gente pequeña que se ha hecho famosa, una verdulería que empezó a compartir contenido y que a día de hoy no pueden ni siquiera abastecer la cantidad de demanda que tienen y las colas que tienen en el mercado de Barcelona. O una tienda, una panadería en Sabadell que empezó a compartir lo buenos y ricos que estaban sus chuchos de crema y que a día de hoy tienen colas cada sábado por la mañana y que literalmente no pueden parar de hornear. Esa empresa de camisetas que empezó con una identidad de marca y que a día de hoy pues hacen colaboraciones con tal. O sea que quiero que analicemos muchos casos de éxito, no solo de e-commerce, porque aquí os estoy hablando también de mucha venta online, pero también de espacios físicos, de servicios, de marcas personales, de gente que gracias a crear contenido ha empezado a tener éxito, a aumentar sus probabilidades de éxito y a conseguir, obviamente, pues monetizar su pasión, ¿no? Y quiero que con esos casos de éxito volvemos otra vez a lo mismo. Y de verdad, me voy a hacer muy pesado con este tema, pero quiero que os lo metáis en la cabeza porque si entráis en el curso creo que es algo que hay que tener todo el rato pendiente y fijo, que es el concepto este de voy a analizar el caso de éxito de A, de B, de Z, pensando en mi caso. ¿Qué han hecho ellos que yo pueda traer a mi entorno, a mi sector, a mi nicho, a mi público objetivo? Y esa es otra de las clases que haremos también, ¿vale? Estos conceptos que estoy hablando, público objetivo, target, nicho, no os penséis que son conceptos muy avanzados, que haya falta tener un curso de marketing, nada por el estilo. Lo bajaremos y bajaremos también la traducción en español, pero básicamente es entender qué es lo que queremos vender, qué es lo que queremos hacer, a quién queremos impactar, cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer a través de un podcast, a través de un TikTok, a través de un short, de un vídeo largo, de un embudo de ventas con un webinar y un infoproducto. O sea, ¿qué queremos? ¿Cómo podemos moldear ese producto, ese servicio? ¿O cómo yo tengo ya algo macerando ahí, pendiente, medio en la sombra y cómo lo llevo a la luz? ¿Cómo lo vamos a hacer todo eso? Bueno, pues hablaremos obviamente de vuestro caso, buscaremos, si es que no lo tenéis todavía, vuestro caso, haremos unos ejercicios en las primeras clases en los que no os preocupéis que irá todo muy pautadito y os pondré deberes para que encontremos pues claves de éxito y empezar, como os digo, a tomar acción si es que no la estáis tomando ya y si la estáis tomando ya, pues a mejorar todavía mucho más vuestros procesos, ¿vale?
¿Qué más cosas hablaremos? Bueno, pues estos conceptos de dónde vamos a publicar, cómo lo vamos a hacer, inspirarnos en casos de éxito y qué podemos aprender de ellos, ¿no? Y luego, finalmente, también, cuando ya tengamos todo este claro, terminaremos, como os he dicho, pues con un plan de acción a 30 días, donde pondremos a prueba realmente pues todo lo que hemos aprendido, todos los aprendizajes que hemos sacado en el curso. Haremos una sola clase larga y tendida de cómo, ahora que ya pues no vamos a estar juntos, podéis empezar a tomar acción en eso y cómo lo vais a hacer, ¿vale? Haremos un paso a paso de 30 días una vez termine el curso, de qué es lo que tendréis que hacer para que todo eso que hemos trabajado, que habéis aprendido, que os habéis inspirado, os habéis motivado o habéis escuchado, podáis empezar a aplicarlo, ¿vale? Y eso va a ser el curso de Monetiza tu Pasión. Es un curso que yo creo que está muy guay. De verdad que creo que hemos curado mucho tanto los docentes como los profesores y en mi caso pues también mis charlas. Quiero que sea y me encantaría que sea, por favor, un curso muy interactivo. Toda la gente que al final se anime a hacerlo, que sea un curso en el que os digo, no le tengáis miedo a nada, aprovechar de verdad, chicos, vais a pagar un dinero, aprovechar cada euro, exprimirlo, preguntarme, decirme, oye Suja, oye Paul, he traído esto, ¿qué te parece el otro? Y si sacarle el máximo jugo, exprimirlo al máximo. Vais a tener obviamente el curso grabado también para que lo veáis las veces que haga falta y todos los conceptos que vamos a trabajar para que lo repaséis las veces que haga falta. Pero la gracia de esto es que lo exprimáis al máximo, que le saquéis cada gota de jugo y que, por favor, todo lo que vayamos haciendo, pues lo vayáis practicando y lo vayáis poniendo a prueba, ¿no? Eso es un poco el concepto. Y nada, a partir de aquí lo que me encantaría es a todos los que habéis entrado aquí y os habéis interesado, que de vuelta, muchísimas gracias por pasaros. A todas las cuentas que os veo por aquí, a Loli, Cristina, Ari, el Club de Tenis Costa Brava, Miquel, bueno, todos los que estáis por aquí, si queréis plantearme ahora cualquier tipo de pregunta, duda sobre el propio curso, sobre incluso vuestro caso, ¿vale? Aunque no sea esto todavía el curso, si queréis plantearme algo sobre vuestro caso o por qué os interesa el curso, es ahora el momento. Me encantaría de verdad, como os digo, que, que os apuntaréis y que pudiéramos tirar para adelante esto. Creo que de verdad va a estar muy guay. Pero ya os digo, es ahora el momento también de preguntarme lo que queráis. No sé si ha quedado claro cómo será por eso la formación al completo, lo que va a hacer cada uno de los profesores, las clases, las temáticas. Si tenéis cualquier pregunta, lanzarla ahora. Es el momento y si no, no os preocupéis, no hace falta que la lancéis ahora. También la podéis hacer llegar al staff de SIDE que os atenderán y me la trasladarán y yo os la respondo y os la hago llegar la respuesta sin problema alguno, ¿vale? ¿Hay por ahí alguna pregunta? ¿Hay algún eh, alguien que se atreva a preguntar alguna cosilla? ¿Alguien que le apetezca o tenga alguna duda? Jordi preguntaba, bueno, más que una pregunta decía al inicio, no la me había fijado, ponía, entiendo que es cuando he preguntado que por qué te interesaba, ¿no? El curso o por qué te había picado un poquito la curiosidad. Dice, una afición se ha convertido en un proyecto empresarial y quiero trabajar la marca. ¿Y nos quieres dar un poquito más de pistas sobre a qué se trata esa afición? Te veo por ahí en bici. No sé si tiene algo que ver con el mundo bici. Pero si queréis animaros ahora de verdad a decir el consultoría, ok, ok, ¿vale? ¿Me quieres dar alguna pista más? Consultoría para clubes de deporte, entiendo, para clubes de consultoría para clubes, me encanta. Bueno, al final el concepto de todo tipo, ok. Al final el concepto me parece muy interesante. Mira, hace un par de meses, trabajé con un concepto muy parecido. Os lo enseñaré porque creo que es uno de los casos de éxito que mejor han salido. Me hacían llegar la petición bueno, de una empresa que trabajaba también a nivel consultoría y que buscaba cómo enseñar eso, ¿no? Cómo empezar a que la gente les conozca, ¿no? Porque al final hay muchos canales donde puedes hacer llegar esa información y que la gente te conozca, pero como digo, el contenido sobre todo el contenido orgánico, que es lo que vamos a trabajar, es la forma más barata y más eficaz en cuanto a coste de adquisición que podemos conseguir a día de hoy.
Y muchas veces es como que no termino de saber cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que quiero enseñar y sobre todo, igual lo sé, pero no sé cómo enseñarlo. Entonces, es muy interesante que cada uno pues traiga sus conceptos, sus ideas, sus propuestas a este curso, porque a partir de ahí es lo que vamos a construir y vamos a probar y vamos a seguir trabajándolo para que encontréis por la forma de poder impactar en ese público objetivo que lo vamos a encontrar. Os digo yo que lo vamos a encontrar. De hecho, aunque os parezca una locura vuestro proyecto, o sea, un nicho de un nicho, es interesante y de hecho yo creo que el futuro también de todo esto va hacia los micronichos, a nichos muy pequeños, a consultoría de clubes de todo tipo, pero si te apuntas al curso, Jordi, ya te digo yo que te haré responderme exactamente de qué tipo y dentro del tipo qué necesidades tienen y qué problemas. Vamos a ir a buscar el detalle del detalle, porque de ahí es de donde vamos a crear ese contenido, de ahí es de donde vamos a crear esa propuesta, porque no es lo mismo tener un problema, no, me encuentro mal físicamente, ok, pero te encuentras mal físicamente, ¿dónde? ¿No? En la espalda. ¿Y por qué te encuentras mal físicamente en la espalda? Bueno, porque hace 8 meses tuve mi primer hijo y entonces la espalda, ok, pues entonces ya hago el contenido centrado en ese tipo de gente que tienen problemas de espalda después de los partos, ¿no? Y encontrar eso y saber cómo comunicarlo y saber cómo crear también esa pieza de contenido. Aprenderemos también a hacer una estructura de contenido básica con un hook, con un gancho, con una promesa, con un desarrollo, para que aprendáis también a crear contenido desde el inicio. Es muy interesante. Pero bueno, ya os digo que en estos últimos años en los que he ido trabajando para empresas hemos hecho cosas súper curiosas. Hace 3 meses empecé a trabajar con una empresa que se dedica a hacer jardines verticales, que de inicio era como una auténtica locura porque, bueno, es como, bueno, ¿cómo llegas, ¿no? Al público objetivo de gente que le apetezca contratarte para un jardín vertical? De inicio es como medio raro. Hay veces que tienes que ir dándole vueltas a la pieza del puzzle hasta que termine encajando. Hace un año y medio y todavía seguimos trabajando con una empresa que vende yates de lujo. Entonces no es lo mismo vender yates de lujo, es muy, muy difícil poder impactar en esa persona por TikTok, por ejemplo, que le interesa un yate de lujo. ¿Dónde está el público que le interesa un yate de lujo? ¿Cómo llego a ese público y cómo le ofrezco la propuesta de valor y el valor diferencial de mi yate de lujo es mejor que el de la competencia? O sea, muchas veces es saber hacerte esas preguntas y una vez encontremos, pues, ese framework, ese concepto, qué es lo que queremos vender, cómo lo queremos vender y a quién se lo queremos vender, buscaremos una estrategia para empezar a hacerlo. Y eso es lo que vamos a trabajar. Y muchos casos de éxito, ya os digo, porque yo creo que es lo más, lo que más llamativo es, son ver casos de éxito, ver éxitos y fracasos. Hablaremos también de casos que no han funcionado e incluso casos de éxito que han terminado en fracaso, porque creo que es muy interesante no solo analizar los éxitos, sino también el por qué hay marcas y marcas muy potentes que no han sabido reinventarse o que han caído en el olvido por, por no saber mantenerse un poco en la tendencia, ¿no? Pero bueno, todo esto lo dejaremos para cuando empecemos el curso. Veo que no hay más preguntas por el estilo. Espero haber podido explicar bien de qué va a ir el curso de Monetiza tu Pasión. Eh, Os van a hacer llegar también, a medida también de agradecimiento a todos los que habéis venido al webinar, un descuento exclusivo que no hemos puesto por ningún lado, ni por redes, ni lo podéis encontrar en Eside, ni en ningún lado, por el mero hecho de daros las gracias de haber venido y de haber participado en el webinar. Gracias también por vuestro tiempo y por haber echado aquí el ratito conmigo. Espero que os lo haya podido explicar bien y espero que nos veamos en el curso. Muchas gracias, chicos, y estamos en contacto. Chao, chao. Gracias.